Problemas, fenómenos, avances, retos. Encontremos soluciones. El programa de DIF Jalisco que te orienta y acompaña. De corazón. Muy buenos días, bienvenidos a De Corazón. Yo soy Lourdes Mireles y es un placer que nos acompañe aquí por Jalisco TV. Josué, ¿cómo te ha ido en esta semana? La verdad, muy bien, Lulú, y yo, como siempre, muy contento aquí de poder compartir este espacio, sí contigo, pero también con ustedes allá en casita, porque este es un espacio que más que un programa de televisión es un gran privilegio de poder aprender cómo cuidarnos mejor los unos a los otros. Claro, y sobre todo cuando existen situaciones de vulnerabilidad, como ya lo hemos comentado en todos los programas que aquí, en esta charla tan amena y tan interesante podemos abordar con los especialistas. Precisamente, Josué, el día de ayer se conmemoró el Día Mundial del Migrante. Pero a veces algunos estados o países son receptores o son países en tránsito de personas por su situación geográfica. ¿Qué te parece que vayamos al latido informativo y comentamos por qué Jalisco es un estado rico, bueno, por así llamarlo, que brinda mucha atención a este tipo de población? ¿Te parece? Vamos. Adelante. Existen diversas causas en el fenómeno de la migración, tales como factores ambientales, económicos, políticos o derivados de conflictos bélicos. El 4 de diciembre del año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante, una fecha para reconocer este fenómeno global impulsado por la búsqueda de dignidad, seguridad y paz. El tema para este año es honrar las contribuciones de los migrantes y respetar sus derechos. En contraste, desde enero hasta el 19 de noviembre de este año, 151.559 personas mexicanas han sido repatriadas de distintos países. Aproximadamente 8 de cada 10 provienen de Estados Unidos. De este total, 5.160 son jaliscienses. Pues ahí tienes, Josué. Jalisco, pues es un estado de paso para todos los que buscan el llamado sueño americano, que vienen de Centroamérica, de Sudamérica, incluso de la región sur de nuestro país. Sí, fíjate que eso creo que tiene un rato, que creo que es un tema ya más del dominio público, a lo mejor aquí mínimo en el área metropolitana. A mí me tocó en su momento, ya tiene un par de años que me tocó ser voluntario en albergues y refugios para personas en situación de movilidad, cuando venían las famosas, o sea que bueno, al menos aquí en la área metropolitana sonó mucho, las caravanas migrantes, que eran estos grupos que eran muy grandes, personas que venían todas migrando, y pues que el estado de Jalisco se preparó y montó estos refugios para poderlos recibir, pero justo creo que todos tenían esta, bueno, la mayoría al menos, al menos con los que yo conviví, tenían esta expectativa, no de quedarse, sino que los ayudáramos a continuar su camino. Y cómo es que la cantidad de personas repatriadas pues nos indica que son las que se detectan, son las que de alguna manera alguna institución las cachó, por así llamarlo, o que ellas por su propio pie y su voluntad se acercaron. Sí. Imagínate, es un parámetro, como siempre, en todo hay un subregistro, ¿no? De que las que no pasaron por aquí, las que se fueron por otra ruta, las que sí lograron pasar y después fueron deportadas. O sea, el fenómeno migrante no tendría que ser una problemática. No, sin embargo, lo es porque todos tenemos el derecho a movernos. Claro, y la verdad es que ese registro que tenemos definitivamente es el registro de los que sí fueron captados por los servidores públicos correctos, porque a mí me tocó en su momento, ya tiene un rato que me tocó ayudar en el caso de un hombre que habían deportado a México. Él pues vivió en Estados Unidos desde los 6 años más o menos, no hablaba español, o sea, tenía muy mal español. Él pues sí, técnicamente era de nacionalidad mexicana, lo deportaron y él terminó en situación de calle, sin hablar español, porque nadie lo podía atender en las instituciones a las que se acercó, en donde le decían que tenía que ir a pedir ayuda, no lo podían atender y tuve que fungir yo de intérprete en ese momento para así poderle brindar ayuda, explicarle. Y me dejó pensando cuántas otras personas en su misma situación pues no tienen a nadie que a lo mejor los pueda orientar o tenga la paciencia o el detenimiento. Entonces, igual si somos de paso, igual este registro sí existe porque se les pudo dar atención, pero sí me quedo pensando ¿a cuántos más les hemos fallado en brindarles la mano cuando se supone que estamos para eso, ¿no? Claro, y precisamente al hablar de derechos es de que pues en el lugar a donde llegan pues puedan
estar tranquilos y tener una opción de futuro. ¿Qué te parece si vayamos a las calles de aquí, de nuestro bello estado, de nuestra ciudad, para preguntarles a la gente si creen que Jalisco sea un buen estado anfitrión en donde se garanticen sus derechos? ¿Te late? Sí, vamos. Vayamos a escuchar el sondeo. Bueno, yo considero que no por completo, que no se respetan los derechos de las personas migrantes, ya que también nosotros nos hemos dado cuenta de que hay todavía detenciones arbitrarias a las personas que de manera irregular ingresan aquí a nuestro estado de Jalisco. También no tienen acceso en algunas ocasiones real a los servicios de salud, de educación, a tener una CURP vigente. Entonces, de alguna manera es parcial el respeto a sus derechos. Creo que muy pocas veces se respetan los derechos de los migrantes. Y esto se debe principalmente a que a veces ellos no saben ni a qué tienen derecho. Cuando van a alguna oficina, que es muy raro que vayan, solamente cuando ya estén en un albergue, es cuando acuden a alguna oficina, no siempre son bien tratados. Por dar un ejemplo, se enferma uno de ellos, va al hospital civil o a una institución de salud pública y ya de por sí nuestros espacios están saturados. Así que a mí me ha tocado incluso acompañarlos con una carta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que puedan ser atendidos. De otra manera, simplemente por la forma de hablar, son discriminados y no son atendidos. Yo considero que no se respetan al 100% porque todavía advertimos que hay detenciones arbitrarias por su ingreso irregular al país. Estas situaciones, pues de todos modos, que tienen alguna forma de impugnarse, pero pues en tanto se resuelve esa situación ya se ven vulnerados sus derechos. También podemos mencionar que el acceso a la salud, al empleo, a servicios médicos no se está garantizando al 100%. Yo creo que sí, en algunos casos hay pues un marco legal, un marco de política que sí respeta los derechos humanos. En la práctica a veces es donde nos encontramos algunas problemáticas, sobre todo por ejemplo para que accedan a algunos servicios de salud fuera de las emergencias, ¿no? Cuestiones también de educación que a veces pues tienen problemas para entrar a las escuelas, las niñas y niños, sobre todo los que vienen de nacionalidad extranjera. Pues me da mucho gusto saber que efectivamente Jalisco se caracteriza por ser cálido para todas las personas que nos visitan y las que de alguna manera por temporadas o se decidan radicar permanentemente. Para ahondar más sobre la atención al migrante en Jalisco, quiero presentarles a Enrique López. Él es jefe de atención a jaliscienses en el exterior de la Dirección de Atención a Personas Migrantes aquí en el estado de Jalisco. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Lulú y Josué. Ok, pues a ver, nosotros estábamos hace ratito peloteando ideas de lo que creemos, de lo que hemos visto y escuchado, pero yo quisiera saber en Jalisco realmente cómo está el fenómeno migrante, cómo lo podemos pues de alguna manera describir, cómo nos situamos actualmente. Sí, mira, lo que nosotros tenemos diagnosticado, y esto derivado de algunas mesas de trabajo que hemos tenido con organizaciones internacionales, otras que son locales, refugios, albergues y algunas instituciones federales y estatales, es que ya Jalisco, el estado de Jalisco, ya no se encuentra como una ciudad de tránsito, donde anteriormente tanto la migración interna y externa se desplazaba por este trayecto para llegar hacia los Estados Unidos y poder buscar fortuna de aquel lado. Ya tenemos ese diagnóstico de que ya se está convirtiendo también en una ciudad de destino y bueno, Guadalajara o Jalisco es una ciudad, un estado muy atractivo y ya hay muchas personas que están en esa situación con la idea de querer quedarse a vivir, a trabajar aquí en el estado. ¿Y a qué crees que se deba? O sea, ¿por qué al momento de que si una persona viene no sé si en el diagnóstico lo mencionaron, de que vengan de otra cultura sobre todo y decir, bueno, no sé, es el clima, no sé, el acceso al empleo, o qué factores intervienen para que Jalisco sea una ciudad receptora? Estado receptor. Sí, yo veo dos factores. Uno es la actual política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en donde por supuesto que ha blindado que las personas vayan a trabajar o buscar un empleo a Estados Unidos por la situación actual. Y bueno, y el otro factor es
La realidad es de que Jalisco es un gran estado, tiene mucha riqueza, como lo mencionabas hace un instante, y hay empleo. Hay empleo que es atractivo para estas personas que vienen a Jalisco. Okay, Josué, hace rato estábamos comentando de que no solamente de Sudamérica, sino que de otros países, incluso de la comunidad hindú, sí, claro, y de otras partes del mundo. Sí, creo que, y ya lo hemos platicado, ¿no? O sea, sí, por supuesto que tiene que ver la situación, las posturas políticas del presidente Donald Trump, pero creo que también hay que entender que el crecimiento del área metropolitana del estado de Jalisco, que busca pues diversificar y como traer inversión y todo este tipo de cosas como que es en pro del progreso, también implica que nos volvamos atractivos, ¿no? De cierta manera. A mí lo que de pronto me salta es el tema de la integración, porque ahorita pues ya vimos el sondeo que opina la gente. Me preocupa que justo, ya trayendo a colación a las posturas de Donald Trump, el trato que se le da a las personas en situación de movilidad sí luego es utilizada por muchas personas, o sea, por políticos, líderes de opinión, y los instrumentaliza. Entonces, si bien tenemos una política y tenemos una postura como Estado y un modelo de atención, ¿cómo nosotros o cómo con los ciudadanos deberíamos de como participar en la sensibilización del trato justo y justo, que no seamos nosotros también quienes violentemos los derechos de estas personas? Pero ¿qué crees, Josué? Te voy a interrumpir poquito porque es momento de una breve pausa. Okay. Dejamos de tarea a esta pregunta al invitado y la debatimos también. Vaya por su cafecito, no le cambie, estamos en De Corazón. De Corazón. De Corazón. Ya estamos aquí en esta sala de Corazón, acompañándoles también allá en casita, hablando sobre el tema de la atención a la población migrante. Y para esto, Enrique, se había quedado en el tintero la pregunta que Josué. Sí, mira, te la voy a repetir más rápidamente de manera económica. Ya sabemos, estamos muy conscientes, usted tiene tele, o sea, todos los días sale algo nuevo respecto a cómo se está promoviendo mucho en muchos países, principalmente en Estados Unidos, pero en muchos países está promoviendo este discurso contra los migrantes. De cualquier tipo, de cualquier color, raza, nacionalidad, lo que sea, el tema de la migración se está volviendo un instrumento para politizar a las personas, para como traer este discurso de nacionalismo álgido en muchos países, ¿no? Esto da como resultado violencia contra personas que han migrado. Tú que trabajas en atención a estas personas, ¿cómo nosotros, ciudadanos de a pie, ciudadanos que no somos grandes agentes de cambio a lo mejor, o a lo mejor no nos percibimos así, cómo le podemos hacer para no ser parte del problema, para sensibilizarnos, para no ser quienes violentemos los derechos de estas personas? Mira, yo creo que una analogía importante es la actual que tenemos como mexicanos en los Estados Unidos, ¿no? Porque cuando como mexicanos vemos estos videos en redes sociales, en la televisión, en las noticias, o escuchamos en el radio el tema de las deportaciones y cómo los están tratando y cómo están procediendo contra estas personas, es ahí en donde tenemos que cambiar el chip y entender que si no nos gusta lo que estamos viendo hacia con nuestros hermanos mexicanos, pues entonces tampoco tendremos que estar haciendo lo mismo aquí en México con las personas que tienen esta migración interna, hablando de interna de otros estados que llegan a Jalisco, o bien estos otros países que se tienen detectado como Venezuela, como Colombia, como Haití, que son los que preponderantemente se tiene un registro de que están llegando aquí al Estado. Y en materia entonces de derechos humanos, obviamente tú ya estás dentro de esto, ¿cuáles son los derechos que se garantizan o más bien no se tiene que hacer distinción de una persona que no nació aquí? Cuando pasan y están de tránsito, obviamente no tienen una vivienda de entrada, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros como sociedad o como Estado les damos esas facilidades, si se podría decir, o esas posibilidades para que quienes deciden radicar ya permanentemente, pues logren desarrollarse? ¿Qué factores intervienen? ¿Qué instancias, por ejemplo? Bueno, la teoría nos marca que todo el aparato gubernamental tendría que estar dotándolos de los servicios, todo llevado por el tema de los derechos humanos, ¿no? O sea, cualquier persona tiene
tienen los mismos derechos garantizados en los tratados internacionales, la propia Constitución y algunas otros ordenamientos. En teoría tendría que ser de esa manera. Sin embargo, yo creo que falta mucha capacitación con los entes de gobierno, porque a la hora que les llega un migrante a un servicio básico que es salud quizá, a lo mejor la persona que atiende en primera instancia no entiende ni sabe ni está capacitada para recibirlo, porque normalmente te piden que una identificación, no tienen nada, pero sin embargo tienen el derecho de ser atendidos solo por el hecho de ser persona, ¿no? Claro. Como lo garantizan los propios derechos humanos. Entonces, para ello estamos impulsando nosotros desde la Dirección de Atención a Migrantes una ley que pueda dar mayores prerrogativas, alcances y otra serie de acciones, política pública incluso, que pueda ser destinada para estas personas y que podamos mejorar como Estado estas cuestiones hacia el trato de los migrantes. Yo tengo una duda en específico sobre el tema, o sea, aquí ya hemos, o sea, no sé si te ha tocado ver el programa anteriormente, pero ya hemos tocado el tema de la identidad, o sea, que es el principal derecho humano. Y la verdad es que sí, los temas de atención a migrantes que nos han llegado, ¿no?, de parte de DIF, y de pronto con los que hemos tenido contacto, creo que el principal problema y el principal derecho que se les vulnera a las personas es que no tienen cómo identificarse. Que luego uno lo tiene así como, es un documento que tengo en la cartera, mi acta de nacimiento es algo que tengo bajo el colchón y lo damos muy por hecho. Pero pues justo esos documentos son necesarios para el tránsito de estado a estado. O sea, por ejemplo, a mí me tocó enterarme, que yo no sabía esto, que muchas líneas de camiones te piden una identificación para poder abordar la unidad y poder salir del estado y irte a otro estado. Ni siquiera a otro país, a otro estado necesitas un documento que pues, muchas personas en movilidad ya no tienen o nunca han tenido o lo perdieron. O sea, puede haber muchísimas situaciones así. ¿Qué acciones como concretas a ti te ha tocado como atender para poderles ayudar a que mínimo tengan un tránsito o una estadía digna y que no se vuelvan ciudadanos de segunda clase o ni ciudadanos, o sea, personas de segunda clase? Pues. Mira, en cuanto al tema de la migración interna, derivado de las deportaciones, ha llegado a la oficina gente de Jalisco que va a otros municipios diferentes de la zona del área metropolitana, o nos ha tocado recibir también personas de otros estados, y en colaboración hay algunos apoyos para poder que ellos lleguen a su lugar de origen, o bien cuando son otros estados, lo que hacemos, hay homólogos como nosotros en otros estados en donde, oye, tengo aquí uno de Tamaulipas, ¿por qué llegó a Jalisco? Pues no sabemos, pero aquí llegó. Y en coordinación hacemos que la persona pueda llegar con bien a sus destinos, y sí hemos tenido estas oportunidades de atenderlos. Y en cuanto a migración extranjera, la realidad es que no ha habido la atención hacia ellos porque no se ha presentado la necesidad, o sea, no ha llegado un extranjero ahí a pedir esto para nosotros poder ayudarlos en esta parte. Mencionabas algo interesante con Josué, el tema de la identidad. Nosotros en la ley que les platicaba que estamos impulsando, queremos adoptar una figura que se llama padrón de huéspedes. Esta figura es la que les otorgaría a los migrantes una tarjeta, una credencial, una identificación, en donde sirva para poder identificarte y poder presentarle ante todo el aparato gubernamental para poder ser atendido. Pero solo en Jalisco, eso lo estamos haciendo nosotros como Estado. Algo así existe en España, tengo entendido, ¿no? Que en España tú como persona que... Turista, o sea, por así llamarlo. No turista, pero como residente que por alguna razón estás viviendo ahí, así sea irregular o regular tu estadía ahí, sí te entregan una identificación y tienes un número de registro y número de seguridad social y, o sea, tienen controlado quién está viviendo ahí, aunque no sea regular tu migración. Pues. Vamos para allá en Jalisco, estamos tratando de impulsar esa figura que también nos va a permitir, pues, tener un orden y un control de la migración, ¿no? O sea, de saber
cuántas personas tenemos actuales, en dónde están, cómo les podemos ayudar, cómo desde el gobierno podemos ponerles a disposición las áreas de gobierno y que puedan tener un mejor trato a través de esta tarjeta que le denominaremos Padrón de Huéspedes. Padrón de Huéspedes, muy interesante proyecto. Ojalá que ya sea de los proyectos que en el siguiente año quede consolidado. Sería una muy buena alternativa. Sí. Pero ¿qué les parece? Miren, fíjense bien, ahorita estamos hablando pues a la población migrante y nos enfocamos mucho pues a las personas adultas, pero existe una realidad que esperemos esté próxima a erradicarse y a disminuir cuando las niñas, niños y adolescentes viajan solos. Todo lo que se tiene que movilizar, todo lo que se tiene que trabajar para que esto pues no represente un riesgo para esas infancias y adolescencias y sobre todo que si llegan o pasan por Jalisco sean detectados oportunamente. Vayamos a esta pequeña cápsula en donde presentamos las atenciones de un centro operado por el sistema DIF Jalisco. Adelante. Cuando en el transcurso de mi embarazo tuve una amenaza a muerte y pues era una amenaza que me urgía salir de mi país. Tuvimos que salir huyendo de mi país y llegamos a Chiapas y ya de Chiapas sacamos los papeles y ya subimos para acá a Guadalajara. Yo vengo de Estados Unidos, de Las Vegas, y vine para acá a México porque mi mamá fue deportada y se fue a vivir a Oaxaca. Y luego yo vine con mi mamá. CASMEC es, como te digo, un centro asistencial de medio camino del sistema DIF Jalisco que alberga a niñas, niños y adolescentes acompañados o no acompañados en contexto de movilidad que se encuentran en situación vulnerable y requieren algún acompañamiento y atención. FM4 llamó al centro que mi mamá necesitaba ayuda. Entonces ellos lo fueron a entrevistar a nosotros y pues así llegamos. Pues que hay un dictado de medidas de protección para ellos o que llegaron solos al país, entonces tienen algún proceso migratorio y están en proceso de que se resuelva su proceso migratorio o se determine pues su reintegración a su núcleo familiar. Mi mamá tomó un poquito de mucho, lo que debía de tomar, y pues me salí de la casa y me llevaron acá. Me dieron ropa, zapatos y champú y cosas de higiene y pues me recibieron muy bien. Me bañé, me dieron de comer, hice actividades y me fui a dormir y así es como me recibieron. Que ellos tengan ahora sí que el acceso a todos esos derechos que muchas veces se les han vulnerado o no han tenido acceso a ellos, entre ellos la salud, la educación, el cuidado. Entonces nuestra función primordial pues es brindarles un cuidado seguro y pues realizar todo un acompañamiento con ellos en ese proceso y de igual forma brindarles sobre todo también una atención psicológica porque muchas veces emocionalmente pues se encuentran mal. Porque pues como yo tengo una bebé y pues sé que si no trabajo no le puedo dar lo que ella se merece, entonces yo sé que al salir de aquí voy a trabajar y meterla en una guardería y por trabajar y darle lo que ella se merece, el amor, el cariño y más cosas. Pues lo que yo quisiera es estudiar enfermería. Ya cuando tengo la edad de trabajar, quiero trabajar y hay que tener paciencia. Cosas buenas van en su camino. Pues que gracias por haberme dado un lugar donde vivir, por tener los 3 tiempos de alimento, por darme psicología y por verme tenido en un buen hogar. Pues ya regresamos y este centro, como les anticipaba, pues depende de la Dirección de Ayuda Humanitaria del Sistema DIF Jalisco y para eso se integra la charla. León Silva, bienvenido a tu programa. Muchas gracias, Lulu. Gracias. Pues, a ver, platícanos. Este centro, tengo entendido que hace poco que se habilitó con un recurso federal. Precisamente, ¿por qué nació la necesidad de habilitarlo en estas condiciones? Las niñas, niños y adolescentes
que van en tránsito y que están no acompañados, representan o viven diferentes circunstancias de vulnerabilidad y de riesgo, ¿no? Riesgo para su seguridad, para la vida, para que sean involucrados en trata, en redes de explotación y también ser captados por el crimen organizado. De alguna manera, muchos vienen, justo como mencionaba Enrique, quizás a buscar una residencia aquí, pero la mayoría buscan una reintegración en Estados Unidos. La razón de ser del Centro Asistencial de Medio Camino tiene que ver con el poder cubrir todos los derechos, proteger y restituir todos los derechos de niñas, niños y adolescentes, con esta especificidad que quizás otros centros de asistencia social no tienen. Este contacto con todos los consulados, esta cercanía con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y también, de alguna manera, esta búsqueda del interés superior de la infancia. Perfecto. Y aquí lo hemos mencionado mucho, que es el interés superior de la niñez o de la infancia, es pues sobre todo garantizarle todos los derechos y sobre todo las infancias siempre deben de estar por encima de todas las decisiones. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos? Porque a mí me sigue generando mucha incertidumbre el qué pasa cuando viaja un niño o adolescente solo, o si viaja la familia entera. Cómo se coordinan entre las instituciones para que efectivamente se pueda responder ante sus necesidades y sobre todo tomarles en cuenta, escucharles y sobre todo ver qué es lo que necesitan, qué desean y qué se puede adaptar aquí en el Estado. ¿Les parece? Vamos a una pequeña pausa, no le cambie, estamos en De Corazón. De Corazón. De Corazón. Regresamos a De Corazón y estamos hablando sobre la atención a la población migrante y como ya los anticipábamos, hay de diferentes perfiles, desde personas menores de edad hasta personas adultas. Y para eso, nuestros dos invitados de lujo en este programa nos han dado un esbozo de todo lo que se pretende o lo que se activa para garantizar sus derechos humanos mientras estén en nuestro estado. Primeramente, hablábamos de que cuando una niña, niño o adolescente viaja solo, pues obviamente existe el CASMEC, un centro de medio camino, que los recibe y les garantiza sus derechos. Pero antes de que llegue a este centro, ¿por qué tuvo que pasar esta infancia o esta adolescencia para entonces poderla detectar y derivarla a este centro especializado? En el caso ya de cuando la niña, niño o adolescente no acompañado está aquí en el estado, principalmente hay como ciertas rutas de cómo llega a CASMEC. Puede ser, por ejemplo, a través del Instituto Nacional de Migración, en la mayoría de los casos, cuando, por ejemplo, realizan justo una detección en algún operativo. En muchas ocasiones también puede ser a través de Fiscalía o de Ministerio Público, cuando, por ejemplo, son víctimas de algún delito o cuando se encuentran en alguna circunstancia que puede ser considerada tipificada como delito, ¿no? Entonces, de ser así, incluso en hospitales, en cualquier circunstancia de estos filtros, en cualquier escenario, un niño no puede ser ingresado a una estación migratoria, ¿sí? Por ley. Entonces, el deber, digamos, legal de todas estas instituciones es hacer una canalización a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y en el caso de migración, también al DIF Jalisco. Entonces, a través de estas instituciones es en donde se ve la posibilidad de ingreso, ¿no? Claro. Se realiza obviamente todo un proceso. Existe una ruta de atención integral asesorada por la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU y con el CIPINA nacional y estatal. Y de alguna manera nos ponemos en contacto con todas las autoridades pertinentes, ¿no? Primero, para ejecutar las medidas de protección que sean urgentes y necesarias para poner a salvo a la niña o al niño, ¿no? Y después, para hacer todo este plan de restitución y ver qué es el mejor camino para esta persona, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere una reintegración familiar a su país de origen, se requiere acercarse, por ejemplo, a la Comar, a buscar un tema de refugio. ¿Qué se requiere? ¿No? Pero esto se hace
exactamente a través de un equipo interdisciplinario. Ya, en el caso, por ejemplo, ya hemos platicado acá justo el tema de la atención a personas en situación de calle, por ejemplo, y a nosotros nos ha tocado asistir justo incluso a brigadas donde pues justo se captan a las personas en situación de calle. En esas brigadas a mí ya me tocó que justo había muchas personas migrantes que estaban viviendo como en situación de calle porque o sea, en ese momento no estaban recibiendo ningún apoyo. Existe, tú que estás muy inmerso en el tema, no sé si usted en casita sepa, pero pues León ya nos ha acompañado justo para hablar de ayuda humanitaria en general y creo que me parece muy valioso que estés tú aquí para que nos expliques qué cambia en el protocolo, cómo se detectan estas necesidades, porque sí, en personas en situación de calle ya hemos platicado que hay protocolos, que hay consideraciones, pero cómo se le hace o qué diferencia hay en la atención ahora de las personas migrantes que igual están viviendo en situación de calle. Claro. Bueno, en el caso de niños no acompañados, tenemos este proyecto del CASMEC, y en el caso en donde hay familias, por ejemplo, o que hay adultos que requieren apoyos asistenciales, justo lo que hicimos este año fue cambiar nuestros lineamientos de operación en DIF Jalisco. ¿Para qué? Para que los municipios reciban apoyo económico y que no solamente los albergues que ya tienen instalados y las estrategias de asistencia y de acompañamiento integral para personas en situación de calle sean de alguna manera eficaces, sino también para personas que van en contexto de movilidad que puedan ser acompañados por estos mismos municipios. Entonces, ¿qué hicimos? Básicamente estamos destrabando como toda la parte de los programas municipales y estatales para que los apoyos puedan llegar directamente, ¿no? Entonces, ya prácticamente todos los municipios de la zona metropolitana, más algunos de la zona norte y de la zona sur del estado, pues participan en estas acciones, y no solamente eso, están colaborando entre ellos a través de experiencias, de compartir buenas prácticas, de estar muchísimo más en comunicación. A veces hay temas que un municipio, en temas de salud o en temas de restitución de apostillas y de trámites legales, pues requiere asesoría del Estado. Entonces nos acercamos y colaboramos. Perfecto. En cuestión de coordinación interinstitucional, ¿de qué manera la Dirección de Atención a Migrantes entra en contacto con DIF Jalisco? ¿En qué casos o no hay de alguna manera una retroalimentación para sobre todo alimentar el censo, para reportar cuántas personas, por ejemplo, atiende el CASMEC? ¿Cómo se vinculan? Cualquiera, yo la levanto ahí al aire la pregunta. Principalmente estamos trabajando en mesas, analizando esta propuesta de ley que menciona el licenciado Enrique, pero también de alguna manera estamos en contacto justo para la coordinación cuando se requieren apoyos con registro civil, de alguna manera esta vinculación interinstitucional, incluso no solamente con la Dirección de Atención a Personas Migrantes. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Económico está sacando un distintivo, CRECE, para empresas incluyentes, justo para esta inclusión laboral de personas migrantes. Entonces, hay toda una amalgama, de alguna manera, de secretarías y dependencias que apoyan a que sea una solución integral, no solamente asistencia social o no solamente un marco jurídico, ¿no? O sea, sí es una atención integral al problema, pues. Ahora, ya que nos pusimos muy integrales de nuestra atención, les tengo una pregunta. Esta me la puedo contestar quien sea, probablemente Enrique nos la pueda contestar como específicamente por los casos, pero tenemos también de pronto casos de personas que, como ya hemos platicado aquí, las violencias y las vulnerabilidades son interseccionales. Sí. Entonces, a lo mejor son personas que necesitan atención personalizada o específica porque cómo tenemos configurados estos modelos de atención o incluso los refugios, a lo mejor no contempla quiénes son estas personas, ¿no? Y en pro de pues, no violentarles su identidad o de evitarse problemas, a veces, y sí nos ha tocado ver, que se les esquiva. Casos muy concretos nos ha tocado escuchar de temas de, por ejemplo, mujeres trans que piden refugio. Las mujeres trans, o sea, la población trans en general es una población que en todo el mundo de diferentes maneras suelen ser violentadas, ¿no? Entonces es común que salgan de países donde son víctimas de violencia extrema y quieran migrar a países donde el tema de derechos humanos esté mejor o que sea un oasis en la atención y el respeto de su identidad. Como México. Como México. Jalisco, Ciudad de México, Estados Unidos, no todos los estados, pero en muchos estados se les defiende sus derechos y pues justo salen y buscan esta atención. Pero
¿Qué pasa? Llegan, piden ayuda en refugios y sí nos ha tocado ver de manera muy personal y puntual que se les dice, aquí no te puedes quedar porque no tengo dónde te quedes. ¿Por qué no te puedo dar una cama? Porque no tengo cómo atenderte, no sé cómo atenderte. Eso también pasa luego con madres, o sea, mujeres que traen con sus hijos y van ellas solas, personas con discapacidad. Son personas que uno piensa en una persona migrante y el perfil de persona migrante que pensamos no son ellas. Entonces, la mayoría de la atención luego no está diseñada para ellos, no saben cómo atenderles, las personas de las brigadas no saben cómo acercárseles, no saben si existe dónde. Entonces, ¿cómo se está combatiendo esto? ¿Qué se está haciendo respecto a esto? Yo puedo hacer 2 comentarios al respecto y voy a salir un poco como del rol de gobierno, ¿no? Aquí en Jalisco hay organizaciones de la sociedad civil muy fortalecidas en la atención y en la experiencia al trabajo con personas migrantes. FM4, el refugio en Tlaquepaque, son albergues mixtos y son albergues que tienen protocolos muy claros también de cómo atender a las personas y evitar temas de discriminación, ¿no? Entonces nosotros aprendemos mucho de ellos. Colaboramos y ante circunstancias donde se pueda detectar un riesgo, también hacemos canalizaciones, por ejemplo, al municipio de Guadalajara. En el CADIPSIC es un edificio de diferentes pisos y allí, por ejemplo, se puede, conforme a la identidad de género de la persona, asignar un espacio para que la persona se encuentre cómoda, ¿no? Claro. Entonces, también de alguna manera pues se hacen capacitaciones en todos los sistemas DIF para evitar la discriminación. Hay un mecanismo estatal que es el MAVID, el mecanismo para atender víctimas de discriminación de la Dirección de Diversidad Sexual y que de alguna manera se van compartiendo entre todas las instituciones. Para de alguna manera también hacer muchísimo más eficaz la atención, más oportuna y también en el caso en donde se detecte mecanismos sistemáticos, pues que se erradiquen, se corrijan, ¿no? Y yo tengo esa pregunta. Estamos hablando de cómo Jalisco activa y actúa en cuanto a garantizar los derechos y las instancias que cobijan a esta población. Pero ¿qué ha pasado? Y me salta porque habíamos esperado un fenómeno de deportaciones exuberante, pero a la mera hora como que vimos no fueron tantos y se quedaron en el camino. ¿Cómo ha estado ese flujo de retorno a nuestro país, Enrique? Mira, hay indicadores que nos los envían también a ellos. Ellos son parte de ese grupo a quienes nos llegan los indicadores de parte del Instituto Nacional de Migración. Y si bien es cierto, nosotros nos preparamos con un protocolo, con los albergues que anteriormente ya mencionó, con los propios de los municipios, los del estado, incluso hasta en caso de que la oleada sea grande, vamos a hacer el plan B, que es vamos a acondicionar. Sin embargo, no fue así como tal. Afortunadamente, creo, fue mucho menor y pasa un fenómeno. Al menos tenemos datos de que de los deportados jaliscienses, muchos se quedan en las fronteras con la intención de volver a reingresar a los Estados Unidos, porque a lo mejor solamente se vino un integrante de la familia, pero se quedaron otros. Exacto. Entonces ellos están viendo la oportunidad de volver a cruzar la frontera para reintegrarse con su familia, o bien dejaron sus pertenencias, sus casas, muchas cosas, ¿no? que por muchos años construyeron allá. Entonces también está pasando este fenómeno, no están llegando a su lugar de origen porque están buscando la posibilidad de nuevamente volver a ingresar. Perfecto, pues que les voy a dar una noticia buena y una mala, de que vamos a ir a una pequeña pausa y vamos al último bloque, porque quiero dejar ahí en casita esta pregunta, el tema en la mesa, porque también, como pasó con el fenómeno de la deportación masiva, que supuestamente se iba a dar, también estamos a la expectativa del próximo fenómeno o evento que va a traer y que va a voltear a ver a México a todos los ojos del mundo, que es el Mundial 2026. Vamos a una pequeña pausa y regresamos para ver a qué nos vamos a enfrentar y cómo nos estamos preparando. Adelante. De corazón. De corazón.
Ya regresamos a De Corazón y efectivamente en esta charla tan rápida e interesante que se nos ha convertido la atención a la población migrante, tantos mitos, tantos estereotipos o ideas vagas que habíamos tenido ya se aterrizaron. A ver, tenemos en el próximo mes de junio un evento donde vamos a recibir a personas de diferentes nacionalidades, al menos esa es la expectativa, ¿no? Pero que por lo regular son personas que pudieron costear un viaje, una estancia en hotel, o sea, una situación regular. ¿La migración o el efecto de que se queden es probable? ¿Realmente es el mito o si es una realidad esperada? ¿Quién me contesta? Si quieres, te contesto yo esta parte. Sí, totalmente. Es una realidad que va a haber gente que va a intentar quedarse después de un mundial porque le gustó el lugar, porque a lo mejor encontró algún empleo, hizo alguna amistad, por alguna situación. Mi opinión personal es que creo que sí va a haber gente que va a intentar quedarse. Y bueno, en algunas mesas que hemos tocado estos temas, se habla de que efectivamente sí es una posibilidad. ¿Y cómo nos preparamos, cómo se atiende ese tipo de población? Porque obviamente el hecho de que pagaron, viajaron, costearon su permanencia es otro perfil, porque tienen un nivel adquisitivo muy distinto a quienes salen en busca de un mejor futuro y con condiciones precarias. ¿Cómo estamos centralizando los esfuerzos o focalizándolos para que entonces esto no genere, por así llamarlo, me voy al extremo, un caos entre la densidad de población, que el tráfico? ¿Cómo estamos viendo esa realidad? ¿Va a ser muy, muy, muy caótico o sí va a ser controlado? Mira, yo creo que va a ser debería ser controlado. Sin duda va a haber algunos acontecimientos que pueden no salirse de las manos, pero que a lo mejor es necesario atenderlos. Y yo hablo en las mesas referentes al Mundial de que la ocupación de la hotelería, o sea, va a colapsar, ¿no? Y va a haber gente que se vino en la esperanza de que a lo mejor acá encuentro un boleto, o de que ya no encontré boleto, pero me voy al FanFest y ahí armo la fiesta y no va a tener donde dormir. Sin embargo, ya es donde nosotros tendríamos que entrarle a contener la atención de ese turista que emigró de alguna manera, ¿no? Tendríamos que estar preparados para el diseño de algún albergue para este tema, y lo comentaba yo con la gente de la FIFA. Y León se ve muy inquieto, a ver, ya quiere participar. Cuéntanos, León. Se estiman que llegarán 3 millones de personas, ¿no? Okay. Y del boletaje se estima que el 85% son para extranjeros, ¿sí? Pero no nada más va a haber turismo, ¿no? O sea, el fenómeno migratorio también incluye a las personas que estarán en servicios y en oportunidades de empleo. ¿Sí? Entonces, allí entendamos que sí, exactamente se van a vivir como dos circunstancias, pero también hay mecanismos de prevención, ¿no? O sea, cómo prevenir explotación sexual, cómo prevenir la trata, cómo prevenir también las víctimas de violencia, robos, delitos digamos, de ese estilo. Y también se está trabajando mucho en que este evento deportivo tenga un legado en los derechos humanos, ¿no? Es decir, parte de la tarea, y hacer la invitación a la ciudadanía, parte de la tarea nosotros como personas que vamos a recibir a todos estos turistas, es entender el respeto a la identidad de género, a la orientación sexual, a las culturas, ¿sí? De dónde provienen, a las circunstancias personales, ¿no? Entonces, al final es un mensaje, pues, de inclusión, ¿no? Si un poco el deporte tiene esta búsqueda de la convivencia, pues acá es tratar de promover los derechos humanos. Sí. Garantizar, como dicen, el juego limpio, el accionar limpio en todos los sentidos, ¿no? Ustedes que justo están en temas de la ayuda humanitaria y pues sí la restitución muy puntual de muchos derechos humanos, hay una conversación en medios, en redes sociales, muchos líderes de opinión que tienen este tema de que en realidad los países que luego son los anfitriones del Mundial tienen más problemas de derechos humanos que beneficios de recibir el evento. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Jalisco está preparado para recibir el Mundial? ¿Cómo estamos ahorita? Pues está trabajando mucho, o sea, en ese sentido es un gran reto, ¿no? Pero por eso se va encaminando ya desde meses atrás a estar con puesta a punto, ¿no? Es
van a suceder eventos y justo parte del mecanismo de acción tiene que ser pues esta justicia rápida. Si es una persona que viene, pierde sus documentos o es víctima de un delito, pues tenemos que ayudarle rápido también para que no se interrumpa su vida, ¿no? O sea, Claro. que pueda retornar, que pueda tener al final, dentro de todo, la experiencia a la que vino. Ya. Y sobre todo, tener en cuenta, nosotros como Estado anfitrión y país anfitrión, que efectivamente si eligieron México es por muchas riquezas culturales, de clima, gastronómicas, y entonces tenemos que voltear a ver esa parte humana y sensible, que si por ejemplo nos topamos con un turista extranjero que quizá fue víctima o está siendo vulnerado en sus derechos, pues tendríamos que de alguna manera estar alerta, ayudarles como simples seres humanos, ¿no? Y tender la mano, al igual que personas. No porque ellos hayan pagado un boleto, al igual a personas que vamos al paso, que quizá te piden una botella de agua y a veces hasta dudamos si son o no personas migrantes. ¿Cuál sería la recomendación a los dos, quien me quiera contestar? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad cuando veamos a una persona que incluso hasta por su acento sabemos que no es de nuestro país? ¿Qué tendremos que hacer? ¿Invitarlas a que sean atendidos, canalizarlos, hacer un reporte o cómo tendríamos que actuar? ¿O nada? ¿O nada? Dejarlo. Sí, en el caso en que requieran asistencia social, es decir, que vean que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pueden hacer el reporte directamente a las oficinas de DIF Jalisco y seguramente va a ser canalizado para su atención, ya sea estatal o municipal, ¿no? Perfecto. En la atención a migrantes en general, ¿a quién se le tiene que reportar? O sea, no solamente por el mundial o así, o sea, migración también interna, ¿a quién se le reporta? ¿Cuáles son las líneas de atención en esos casos? Bueno, existen varias líneas de atención, ¿no? Está el Instituto Nacional de Migración, que por competencia es la autoridad que ve todos estos temas de atención hacia las personas. Estamos nosotros como Dirección de Atención a Personas Migrantes del Gobierno de Jalisco como un área coadyuvante junto con ellos. Está incluso la Comar, que es la que ayuda a las personas refugiadas. Está el propio DIF con temas asistenciales. O sea, hay muchas autoridades que van a estar involucradas y que seguramente más adelante se estará impulsando a través de los medios de comunicación todas estas herramientas para que nosotros como locales y los extranjeros pues puedan tener acceso y con ello puedan tener esta herramienta en caso de alguna situación. Perfecto, pues antes de despedirnos y de cerrar este bloque, pues quisiera que me clarificaran cuando llega una persona migrante y en qué situación es retornada a su país de origen. Si, por ejemplo, hablemos de una persona adulta y también en el caso particular de personas menores de edad. Si llegan aquí y se está dando pues, el servicio y la atención, ¿en qué momento se decide si es idóneo para que regrese de donde vino? Bueno, a su país de donde salió, pues. Ok. En el caso de niñas, niños y adolescentes, a través del diagnóstico de derechos, se determina si se requiere una medida de protección especial o no. Okay. Si se requiere, entonces se hace un plan de restitución donde se involucran todas las autoridades, ¿no? Según el caso en específico, y a través de las entrevistas, escuchas y búsquedas de redes de apoyo familiar, se opta por plantear cuál es la solución, justo si es el retorno o si quizás su mejor alternativa es buscar una reintegración aquí local, ¿no? Entonces, en ese caso se somete obviamente a una valoración por la Procuraduría de Protección y una vez que pasa esto se ejecuta en el caso de niños. Cabe señalar que no todos los niños son no acompañados, entonces cuando vienen acompañados la representación familiar pues continúa, el derecho continúa siendo también de los padres, ¿no? Entonces se les acompaña y asesora justo para que sus planes y su regularización pues puedan llevarse a cabo de la mejor manera, ¿no? Y cuando se habla de adultos, es decir, porque yo he escuchado y he leído que el derecho a la movilidad humana debe ser permitido sin fronteras, ¿no? O sea, es como utópico, porque sabemos que para ingresar a un país necesitas un documento legal que te avale quién eres y por qué vas y cuánto tiempo te vas a quedar.
Entonces, ¿qué pasa cuando una persona adulta, ya sin hijos, cruza cualquier frontera, en este caso la del sur o la del norte para México, cuando está aquí, si necesita retornar del país donde salió, ¿qué asesoría se le da? ¿Qué acompañamiento? ¿O realmente es como a su voluntad y casi que se las arregle solo, ¿no? No, cuando esta persona, si en un supuesto que llega a nuestra oficina, me dice, oye, yo soy de Colombia y quiero volver a mi país. Digo, en el caso de Colombia, aquí hay un consulado, aquí en Guadalajara, está en Zapopan, perdón. Pero lo que nosotros podríamos hacer es canalizarlo ahí con el propio consulado o decirle, mira, está el Instituto Nacional de Migración, que es el que podría generar la deportación en estos aviones que son humanitarios y que es gratuito el vuelo. Sí, en este caso lo principal es que se pudiera acercar a la persona que desea retornar al Instituto Nacional de Migración. Puede pedir también este contacto consular en el caso en donde haya aquí en la ciudad o en el país, pero el instituto justo gestiona estos vuelos humanitarios. Perfecto, pues ahí está. Pues ahora sí, como les decía, se fue el programa como agua entre las manos y fue un placer que nos hayan acompañado, sobre todo a despejar dudas, porque a veces cuando uno no es experto en los temas, se crea ideas o estigmas para de alguna manera actuar o pensar de manera incorrecta sobre un fenómeno o una problemática. Sí, y luego no sabemos ni cómo ayudar aunque tengamos la intención de ayudar, pues. Exactamente, y qué bueno que se están garantizando los derechos y me da gusto escuchar que Jalisco va a ser, y ojalá lo cumplamos, un referente en el Mundial próximo 2026 en materia de derechos humanos. Muchísimas gracias. Este es su programa. Los esperamos ver más adelante con otro tema, que por ahí vamos a indagar. Esto fue De Corazón y usted no le cambie. Lo dejo con este bello y hermoso regalito que le preparamos. Adelante. Balbino Ramírez Flores, Talpa de Allende. El sueño de transformar el cultivo del café y la vida de quienes lo producen llevó a este especialista a Talpa de Allende en 1959. Su liderazgo fue clave para la creación de cooperativas y de la Unión de Cafetaleros de Jalisco, Colima y Nayarit. Más allá del campo, sembró comunidad desde el Club de Leones, apoyando a diversas causas sociales, y junto a su esposa Elisa Cortés, cultivó una familia de 8 hijos, 21 nietos y 11 bisnietos. En 2001, impulsó la marca colectiva Café Jalisco, y en 2009 fundó con sus seres queridos Café Don Balbino. Su legado se corona con la Catedral del Café, edificio finalista en el Festival de Arquitectura Mundial 2016, donde sigue dando vida a su pasión.